Muy bien, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí una vez más en los webinars que impartimos desde la Escuela Internacional de Posgrados. En este caso, Carlos del Rincón nos enseñará cómo es el día a día en un equipo de gestión de riesgos. Este webinar forma parte del contenido complementario que impartimos dentro del máster de Dirección de Ciberseguridad, Hacking Ético y Seguridad Ofensiva. Es un máster que está avalado por la escuela en la Universidad Europea Miguel de Cervantes, cuenta con 1.500 horas, lo que es lo mismo 60 créditos, STS. Es un máster que además incluye certificaciones como la IT Specialist, la EHA y el TOEIC de inglés. Es un máster, bueno, tiene 14 asignaturas y además cuenta con una cátedra de ciberseguridad capitaneada por Sergio Padilla, que es el director de seguridad del Banco de España, quien les habla, digamos, en el aspecto de coordinadora, Isari Rondón, que nos ha presentado, soy la subdirectora del área TIC. También está Antonio Fernández, miembro del comité científico, y Elena Matilla, que formamos, ¿no?, digamos, este equipo que pretende darle un plus al máster, apoyando en todo lo que tiene que ver con los contenidos y dinamizando el mismo. En el día de hoy contamos con Carlos de Rincón, trabaja en Deloitte. Como sabemos, Deloitte es una de las mayores empresas que brinda servicios informáticos, servicios profesionales. Y Carlos de Rincón lleva muchísimos años trabajando en todo lo que tiene que ver con la resiliencia, en equipos de los que están, digamos, al frente cuando ocurre un ciberincidente y cómo gestiona, cómo nos va a contar cómo es su día a día gestionando ciberincidentes. Sin más, Carlos, te devuelvo la conexión. Muy bien, muchas Dejo de gracias, compartir. Lo primero, agradeceros la oportunidad de que, bueno, pues podamos juntarnos aquí para comentar, yo creo, una materia tan relevante como es la gestión de ciberemergencias. Ahora entraremos un poquito más a ver. Creo que me tenéis que dar permiso para poder compartir pantalla, ¿puede ser? ¿Puedes compartir la pantalla? ¿Estás como presentador? Me sale deshabilitado. Vamos a ver, vamos a comprobar. Qué raro, estás aquí. Muy bien. Vamos a comprobar qué es lo que sucede, porque no puedes compartir la pantalla. Ya sé por qué estás. Ahora sí puedes, ¿a que sí? Ahora sí que puedo, fenomenal. Muy bien. A ver, me hagas un poco de caso y comenzamos. A ver, creo que deberíais estar viendo algo proyectado, ¿puede ser? Exactamente. Fenomenal. Muy bien, pues nada, lo primero de todo quería agradeceros, como os comentaba, la oportunidad de poder juntarnos para, pues bueno, para hablar de esta práctica, ¿no?, de respuesta ante ciberemergencias, donde pues entraremos a profundizar en algunos de los aspectos que componen el entendimiento en su conjunto de lo que es ciberemergencias entendido como tal en el cuadre y en el marco de la ciberseguridad, y donde trataremos, pues bueno, de tener un marco introductorio que nos permita entender un proceso tan complejo como puede ser la respuesta ante incidentes. Al final, desafortunadamente, en una hora es muy complicado el poder pues bueno, entender con detalle cómo funciona un equipo de respuesta, ya que tanto desde un punto de vista metodológico como de conocimiento técnico y casi en todos los aspectos que puedan estar relacionados, pues supone, a mi juicio, uno de los mayores retos, si no el que más, dentro de un ámbito pues tan nuevo y tan creciente como es el de la ciberseguridad, ¿no? Aquí, pues bueno, la propuesta de estructura para esta sesión fundamentalmente va a venir de la mano de estos 4 puntos, ¿no? En el primero, donde veremos un poco los principios básicos de ciberseguridad y ciberresiliencia. No voy a extenderme académicamente demasiado en esto, sino que sí me gustaría visitar algunos de los aspectos que nos va a ayudar a entender luego mejor cómo funciona, ¿no?, ese equipo de respuesta y cuáles son
algunos de los principales retos a los que nos encontramos. En el segundo, donde hablaremos acerca de un enfoque paradigmático y de las capacidades que normalmente se encuentran asociadas, es decir, cómo normalmente se encuentra entendida la ciberresiliencia y las ciberemergencias como parte del marco, del gran marco de la ciberresiliencia, y normalmente qué tipo de cosas pues, o de actividades son las que se desempeñan y cuáles son esas cualidades que se esperan también por parte de personal que pues, potencialmente quiera formar parte de un equipo de estas características. El tercer punto será más enfocado a las capacidades del equipo de respuestas de respuesta o de emergencias con más nivel de detalle, donde entraremos a ver precisamente pues, cuáles son esos perfiles expertos dentro de un proceso que exige pues, un entendimiento desde diferentes puntos de vista, y el cuarto, un recorrido pues, quizá un poquito más práctico o más enfocado a la realidad de las cosas, ¿no? Todo va muy enfocado a la realidad de las cosas, pero algo bastante más, creo, aterrizado con respecto de cada uno de los puntos, y donde iremos recorriendo pues, esas problemáticas específicas que nos encontramos día a día, ¿no? Atendiendo a los incidentes. Sí, también quería comentar que creo que somos un grupo relativamente manejable, o sea que hay una sección de preguntas al final, pero para hacerlo dinámico, si alguien tiene alguna duda que quiera poner de manifiesto, que quiera comentar, totalmente abierto a ella. No obstante, os iré preguntando por cada vez que finalicemos un bloque por si existiese alguna, pero vamos, sí que creo que aporta valor que, pues, bueno, sea algo dinámico, ¿no? Yo, de todos modos, intentaré hacerlo dinámico. Muy bien, vamos con el primer bloque donde hablamos de estos principios básicos, ¿no? Aquí creo que la primera pregunta que probablemente pues, más de uno se haya podido realizar es ¿qué es la ciberresiliencia? ¿No? Se habla mucho de ciberseguridad, el cual establece un marco relativamente completo acerca de cómo dar cobertura a las necesidades existentes a día de hoy, pero no sé si quizá todo el mundo tiene claro lo que se puede entender por ciberresiliencia. Bien. A ver, existe, digamos, pues una serie de posibles definiciones ya no solo de la ciberresiliencia en sí, sino de lo que sería ese marco de ciberseguridad. Ciberseguridad entendida como una práctica que viene, digamos, a fortalecer y a mitigar posibles impactos en el ámbito tecnológico por parte de un tercero que potencialmente pues, quiera sacar un beneficio o simplemente quiera generar un perjuicio a una persona o una organización. En este sentido, podemos entender la ciberseguridad desde diferentes puntos. Uno de ellos, que a mí particularmente me gusta, es aquel que propone pues, una serie de secciones, en este caso 4, que establece la ciberseguridad bajo pues, una visión de una cuádrupla, ¿no? Donde se establece pues, una visión de lo que serían las capacidades y necesidades desde un punto de vista de gobierno, donde se establece pues, quizá más un entendimiento a medio alto nivel sobre las necesidades concretas y cuál es la misión crítica de la organización y cómo debe quedar ese riesgo mitigado mediante la ciberseguridad. La parte de securización, la cual nos permite quizá pues, establecer una defensa más férrea y bueno, pues de alguna forma hacer que los activos tecnológicos y de información estén sometidos a controles más robustos para evitar precisamente que ocurra un ataque. La parte de vigilancia, que sería el tercer dominio, en el cual pues, nos permite pues poder identificar pues, cómo es el comportamiento en materia de flujos y de conexiones y, a su vez, pues poder identificar comportamientos maliciosos, ¿no? Aquello que sí que debería ser legítimo y aquello que tal vez no lo sea para poder actuar de forma ágil. Por último, perdón, está el ámbito de la ciberresiliencia, el cual presupone que todo lo anterior ha fallado. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a fijarnos, especialmente cuando hablemos de ciberresiliencia, en todo aquello que debemos estudiar y que debemos acometer, asumiendo que tanto la vigilancia como la propia securización y también esa capa de gobierno ha sido sobrepasado por parte de un actor atacante, ¿no? Entonces, en ese sentido, quizá podemos hacer una aproximación a la ciberresiliencia como esa capacidad de resistencia y de supervivencia ante situaciones que puedan ser más drásticas y que generen un impacto organizativo moderado, alto o quizá crítico y letal, ¿vale? Y además, un aspecto importante que es cómo podemos salir fortalecidos de este tipo de situaciones, ¿no? Muchas veces, esta es una de esas frases que cuando estamos en alguno de esos incidentes más severos, ¿no? o incluso muy severos, y hablamos aquí de crisis, hay un punto en el que se comenta, bueno,
todo esto pasará y si somos inteligentes saldremos fortalecidos. Muchas veces esto cuando ocurre la primera vez de cara a un incidente, pues bueno, las miradas a veces pues son un poco aviesas, pero es cierto que de las situaciones más comprometidas, si uno es inteligente y es capaz de recopilar las lecciones aprendidas, se sale mucho más fortalecido y se acometen proyectos y actuaciones que quizá en un tiempo de paz y si no se hubiese uno visto realmente tan frágil ante una posible contingencia, no se habría cometido tan bien y tan rápido, ¿no? Es verdad que siempre un incidente marca un antes y un después y te marca, muchas veces lo comparo con la analogía del motorista, que está dentro de los tipos de motorista está el que se ha caído y el que se va a caer, porque básicamente al final todo el mundo pues, acaba teniendo siempre algún pequeño accidente, ¿no? Entonces, en ese sentido, muchas veces ocurre que este tipo de situaciones abre los ojos y te hace ver la perspectiva de ciberseguridad desde un punto de vista diferente. También el de la ciberresiliencia, aquel que te permite precisamente pues, salir más fortalecido y tener un plan y saber actuar ante situaciones en las que te has visto rebasado por todo lo que has podido invertir. De hecho, hay muchas organizaciones que pues, dedican un budget realmente generoso a la securización y vigilancia y se han dado cuenta que antes o después alguien va a rebasar todas estas barreras, todos estos muros y controles que se pueden establecer y que hay que saber cómo debemos de actuar ante una situación de contingencia y que debes de tener las capacidades oportunas para, fundamental aquí, minimizar el impacto y volver a la normalidad cuanto antes, ¿no? Porque te verás expuesto, seguro, en algún momento, pero si eres capaz de minimizar el impacto lo más posible y eres capaz de volver a la normalidad también lo antes posible, al final la situación puede ser mucho más acotable. En este sentido, pues también hay una serie de conceptos que me gustaría compartir con vosotros. Aquí, bueno, obviamente el catálogo de conceptos pues podría ser casi infinito, pero estos creo que van a ayudar un poco a apoyar el discurso que vendrá después. Podemos entender de una situación no deseada quizá una serie de nomenclatura asociada que puede ser esta, ¿no? Incidencia como tal la podemos identificar pues, como el hecho de detección de una actividad anómala y que aparentemente pueda ser perniciosa. Esto, por ejemplo, ocurre mucho dentro de los SOC, son equipos de seguridad experta, ¿no? Son centros de operaciones en los cuales se establecen una serie de herramientas y de controles que permiten identificar pues, ocurrencias y eventos dentro del ámbito tecnológico de una organización y que mediante una serie de reglas se generan alertas. Estas alertas vienen a determinar que algo que en teoría no debería ocurrir está ocurriendo. Cuando se gestionan estas alertas y pues se da un poco a ver y a entender lo que puede estar ocurriendo, hay veces que esto genera un falso positivo, con lo cual pues, se gestiona y se cierra. Sin embargo, hay otras ocasiones en las que no es un falso positivo. Estamos hablando de potenciales incidentes o potenciales incidencias. Aquí es donde hay que discriminar. La incidencia en sí sería aquello que efectivamente está ocurriendo, no debería de ocurrir, pero que el impacto que genera no es excesivo, es algo bastante gestionable, o que el potencial impacto que puede llegar a generar es algo muy acotado. Sin embargo, hablamos de incidente cuando ese impacto está instanciado, ya lo tenemos, y es un impacto moderado, es un impacto alto. Claro, aquí cualquiera se puede plantear, bueno, ¿y qué es un impacto moderado? ¿No? Porque pues, igual para Coca-Cola ese impacto no es lo mismo que para Alfombras Paco. Cada organización tendrá su idiosincrasia, cada organización tendrá su entendimiento. Aquí en este punto quería hacer precisamente este parón porque es muy importante para una organización ser capaz de determinar qué es misión crítica para mí, cuáles son mis procesos críticos de negocio, cómo puedo categorizar y medir el potencial impacto que puede ocurrir mediante un evento adverso, como puede sobrevenir por aquí, y cómo lo califico, ¿no? En este sentido, para cada organización un incidente tendrá una calificación, la que sea, que eso te vendrá determinado por trabajos precisamente que hablaremos a continuación, al igual que puede ocurrir con una cibercrisis. La cibercrisis es algo que va a mayores, es algo que afecta a procesos críticos de negocio y que hace, digamos, peligrar esa misión crítica de la organización. Claro, toda crisis, desde un punto de vista de resiliencia, es eminentemente organizativa. ¿Eso qué quiere decir? Que entiende mucho de elementos que son muy propios de comités de dirección. Aquí hablamos, por ejemplo, de impactos
legales, de impactos reputacionales, de actuaciones o en términos de comunicación externa, ¿no? Pero que también es cierto que puede venir como catalizador mediante un ciberincidente, ¿no? Algo que ocurre desde un punto de vista ciber y que nos genera un impacto en esa misión crítica de la organización. Aquí es importante saber hacer llegar los mensajes y buscar ese nexo de unión entre lo que es un comité de crisis, donde en esos comités principalmente encontramos gente pues, muy ejecutiva, de alta dirección y que pues no se entiende mucho normalmente este lenguaje que tenemos más en ciber y donde es muy necesario trabajar esos puentes comunicativos para entender impactos sobre aquello que sí importa en un comité de crisis, ¿no? Aquí es donde ese concepto de cibercrisis que se encuentra a caballo entre el ámbito táctico y el estratégico y que debe de poder nutrir de información suficiente al comité de crisis, pues también hablaremos de la importancia que tiene, ¿no? Dentro de una situación de contingencia. En este sentido también existen otros elementos que son importantes. Ahora que podemos identificar pues bueno, que es una incidencia, que es un incidente o que es una crisis, al menos en una forma introductoria, también me gustaría comentar la importancia que tienen algunos de los aspectos desde el punto de vista de entendimiento del proceso, ¿no? Aquí es importante para toda situación, ¿no? que pueda ocurrir ser capaz de establecer pues, una serie de elementos transversales. ¿Qué quiere decir esto? Que son aquellos términos que nos van a permitir pues, dar un poco una métrica de impacto y de procedimentación ante una situación de contingencia. Aquí hay 5 fundamentales. El primero, que sería la clasificación, es decir, ¿qué está ocurriendo? ¿Conforme a qué comportamiento? No es lo mismo quizá un incidente que estés filtrando información que pueda ser propia de mis clientes como aquel que me genera una indisponibilidad de servicio. Al final, ese impacto es diferente. Conocer la clasificación es importante para poder medir ese impacto, ¿no? El siguiente punto sería el de la calificación. Calificación conforme a la ocurrencia en sí de esa situación de contingencia. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, pues en función de lo que aparentemente esté ocurriendo, deberíamos de ser capaces de medir ese impacto y en función de ese impacto que podamos establecer pues, un orden de magnitud. Quizá hay un incidente que puede estar afectando de forma muy severa a algunos de mis activos de información. Hay parte de esos activos que quizá no tengan relevancia, ¿no? Y que, bueno, pues realmente ese impacto es bastante bajo. Poder medir esto es importante, como os comento, porque igual que comentaba al principio, para cada organización será diferente, establecer esa métrica me va a poder permitir también hacer pues una respuesta mucho más adecuada, ¿no? Aquí también hablamos de criterios generales de escalado, que esto quiere decir que una vez que yo sé lo que ocurre aparentemente, sobre todo al principio, porque los incidentes, como veremos después, siempre a toro pasado es mucho más sencillo, pero cuando estás en plena refriega, pues es bastante más complicado. Podemos inferir qué es lo que ocurre, ¿no? En esa clasificación, podemos tratar de dar un orden de magnitud de impacto mediante la calificación. En ese escalado deberíamos de establecer quiénes son los equipos resolutos. ¿Qué quiere decir esto? Disculpad porque me estoy oyendo duplicado. No sé si alguien... ¿Carlos? ¿Sí? Ahora ya, creo que ya. Vale. Este escalado Carlos. quiere decir... Sí. Una persona que quiere hacerte una pregunta. Ávila por acá. Sí. Sabes que estás presentando como... se ve como el presentador. Si es que puedes exponer la presentación en pantalla completa, por favor. ¿No estáis viendo la pantalla completa? Perdona. No, se ve la presentación, pero no se ve en pantalla completa. Por favor. Gracias por avisar, porque pensaba yo que estabais viendo la pantalla completa. Disculpa. No hay problema. Entonces esto lo vamos a arreglar. Así yo creo. Vamos a ver. Quizás sí lo veis ahora mejor. Ahora sí. Ahora Vale, sí. Fenomenal. Vale. Muchas gracias por avisar. Estupendo. Bien, os comentaba la parte de escalado, ¿no? En aquella que nos va a poder permitir identificar qué equipos son los que tienen que participar. Tal vez la situación me exige, pues bueno, simplemente un equipo más técnico. Hay otras que nos exige involucrar a otra serie de equipos, ¿no? Pues en función de lo que establezcamos aquí, serán unos u otros. El cuarto, que sería
los criterios generales de comunicación y notificación, muy enfocados a tanto comunicación externa como interna y también a quién habría que notificar en función de lo que ocurre, cómo debemos hacer esto. Hay veces que pues hay que notificar a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, hay que notificar a Agencia Española de Protección de Datos, lo que sea, y establecer precisamente esa matriz de comunicación, pues muchas veces es relevante. Y algo especialmente importante, roles y responsabilidades. Establecer quién debe hacer qué, cómo debe de hacerlo y cuándo debe de actuar es absolutamente fundamental. Estos roles y responsabilidades también deben de venir normalmente acompañados de un listado de personas. Una cosa es el rol, que es qué debo de, digamos, qué posición debo de ocupar ante una situación, y otra, quién es esa persona, ¿no? Asegurar también que la persona que vaya a ocupar ese rol pues tiene las capacidades y tiene también a nivel interno las competencias de poder tomar según qué decisión, pues es también bastante relevante. Os pongo un ejemplo: si nos encontramos ante un incidente en el que hay que cortar conexiones completas hacia afuera, tiene que ser, no, esa decisión no la puede tomar cualquiera, ¿no? Asociar a la persona adecuada al rol que esté capacitado para esa toma de decisiones sería algo bastante importante, y que a la hora de establecer estos criterios pues juega un papel fundamental. Disculpad si esta primera parte ha sido un poco más densa, pero creo que era importante establecer unas bases para que luego lo que venga a continuación cobre más sentido. A partir de aquí, que acabamos con el primer bloque, no sé si hay alguna duda. ¿Suele llegar a algo que informéis a la policía o a las autoridades del delito que se ha cometido? ¿O es simplemente pura burocracia? No, no es burocracia. Sí que hay, a ver, dentro de los trabajos que solemos hacer hay de todo. Pero sí que es cierto que, bueno, pues nos hemos visto varias veces con el Grupo 25 de la Policía Nacional, con la Guardia Civil. O sea, al final, pensemos que lo que ocurre aquí, muchas de esas actuaciones están tipificadas como delito. El problema que hay es que hacer la traza para llegar al usuario físico real que hay detrás no es sencillo. Claro, cuando el ataque nos viene desde fuera y desde segmentos de red que no son tan controlables, pues la anonimización es más patente. En otros casos, donde, por ejemplo, hemos tratado casos en los que existía o había una hipótesis muy fuerte de que existiese un insider, sí se ha manejado precisamente con estas autoridades, y al igual que también pues hemos tenido que trabajar con Banco Central Europeo y demás a la hora de manejar situaciones pues realmente complicadas, ¿no? Aquí pensemos que hay incidentes de todo tipo, pero es que también hay incidentes en los que se han fugado 17 millones de euros en 4 minutos. En ese sentido, el impacto que supone para una organización es alucinante, y luego también el impacto o potencial impacto regulatorio que eso puede suponer exige que, después de todas las actuaciones que se han realizado y una vez ha terminado el incidente, te tienes que meter en muchos procesos de estas características, ¿no? Aquí también esto está muy pensado quizá para que hablemos de la respuesta. Cuando hablamos de investigaciones forenses avanzadas, donde son investigaciones que a veces duran meses, pues nos hemos visto incluso pues, en diferentes países, ¿no?, donde hay que gestionar muy bien expectativas con respecto a esa posibilidad de que el usuario físico real que estuviese por detrás fuese el que ha cometido la actuación, y cómo hay que gestionar esto pues con policía local y policía nacional también de cada uno de los países, ¿no? Entonces, efectivamente, y contestando un poco a tu pregunta, por supuesto que existe y por supuesto que tenemos, bueno, lidiamos con ello, ¿no? Muchas gracias. Fenómeno. No sé, ¿alguna pregunta más? O si queréis paso un poco al siguiente bloque. Ok, seguimos. Vale, a partir de aquí, bueno, el segundo bloque hablamos ya de un enfoque paradigmático y de capacidades, algo más centrado en lo que sería la parte de gestión de ciberemergencias, ¿no? Aquí, fundamentalmente, lo primero que quería contaros es que, como todo en esta vida, pues pueden existir diferentes fórmulas, ¿no? Yo siempre he pensado que partir de una fórmula sencilla, donde luego nos queramos complicar la vida tanto como queramos, pues tiene bastante sentido siempre y cuando acometamos la casuística completa. En este sentido, lo que vengo a presentaros un poco tiene que ver con un modelo en el que nos planteamos tres posibles estadios. ¿Cómo nos preparamos en tiempo de paz? Es decir, cuando no hay incidentes o incidentes relevantes, ¿no?, incidentes o crisis. ¿Cómo nos preparamos para que todos esos elementos de ciberresiliencia que comentamos un poco antes, lo veremos con un poquito más de detalle, los vamos implementando, los vamos probando, los vamos pues, robusteciendo?
¿Cómo respondemos cuando hay una situación de contingencia, cuando efectivamente vemos que hay un incidente, hay una crisis, y cómo actuamos para, como comentaba al principio, minimizamos el impacto y tratamos de volver a la normalidad cuanto antes? Y luego, ¿cómo nos recuperamos? ¿Cómo volvemos pues a esa normalidad que muchas veces no es sencilla, como veremos un poco más adelante, porque pues las actuaciones a corto, medio y largo plazo que se suelen proponer una vez se acaba el incidente no son siempre fáciles. Aquí resulta llamativo, por ejemplo, hace no mucho, donde pues, nos entró un incidente, ¿no?, de una organización que nos decía, pues, WannaCry, ¿no? WannaCry, que esto hace ya bastante tiempo que ocurrió. Y claro, me decía esta persona que, oye, parece que hay entonces un repunte de WannaCry, ¿qué es lo que está sucediendo? Y tal. Y digo, no es una cuestión de repunte de WannaCry. Es una cuestión de que tú, para poder mitigar una amenaza que sigue estando latente, si tú no has parseado adecuadamente tus activos, eres susceptible de que te pase. Entonces, no es una cuestión de que haya un repunte, es una cuestión de que esa fase de recuperación, que puede ser tediosa en algunos casos, hay que implementarla bien, porque si no sí que es expuesto, ¿no? Al final, pues bueno, como todo este ciclo que os comento aquí, esa parte de aprendizaje que podéis ver arriba, donde retroalimenta el modelo, implica que pues, todos los procesos de gestión del cambio de las organizaciones atiendan a estas recomendaciones en función del impacto y prioridad con las que hay que dotar, ¿no? A partir de aquí vengo pues a contaros pues, algo más enfocado a metodología de respuesta y también una parte de preparación y de recuperación. Normalmente los marcos de ciberresiliencia que se generan establecen algo parecido a esto, ¿no? Esto es una visión un poco más sencilla, pero que establecen, lo primero, un marco de gestión y gobierno de la ciberresiliencia, donde hablamos de una política de ciberresiliencia, un marco documental sobre cómo habría que acometer una serie de actuaciones, pero bajándolo más a tierra y apalancando la visión sencilla primera que os comentaba de preparación, respuesta y recuperación, entiende de tres tiempos: tiempo de paz, tiempo de guerra y el propio epílogo. En preparación, ¿no?, en este estadio de preparación, normalmente en el ámbito de la ciberresiliencia, ¿qué hacemos? La gestión de ciberemergencias como tal que da amparo a todo ello. Fundamentalmente estos 6 puntos. El primero, evaluar las diferentes capacidades que hay. Está claro que tú, para saber cómo de resiliente eres, deberías de tener un marco de evaluación que te permita saber, conforme a personas, procesos, tecnología e información, qué tal estás, en qué eres más fuerte o más sólido y cuáles son tus deficiencias. Conforme a esto, haces un análisis gap, es decir, de cómo estoy a cómo quiero estar, y te haces un plan de acción. Básicamente, se trata de un trabajo de estas características. Segundo punto, que tiene que ver con el desarrollo de pues, todo el marco y cuerpo documental, procedimental, que sea aplicable en este entorno. Aquí es fundamental que todo este trabajo que se realiza, que muchas veces pues, habla de procedimientos, de formas de actuación, de protocolos y demás, suele ser una parte potente y olvidada. ¿Por qué? Porque a veces se abordan este tipo de trabajos desde un punto de vista pues muy continuista, ¿no?, donde parece que en líneas generales o por compliance yo tengo que tener pues una serie de elementos que me marquen el paso para que, bueno, de alguna manera, si alguien me viene a auditar y demás, vean que tengo un plan de gestión de incidentes, que no se lee nadie y que el día de hora H, cuando ocurre algo, es mal momento para leerse. Entonces, en ese sentido, hay que asegurar que ese marco documental y procedimental pues atiende a necesidades y atiende a casuísticas reales, porque muchos de esos planes, si no se aterrizan bien y si no se establecen bien, incluso si tiramos de ellos, puede hacer que el propio incidente en sí pues fracase, ¿no?, y que el impacto sea mucho mayor y que los tiempos de recuperación pues, se dilaten muchísimo. A partir de aquí, también sobre todo para organizaciones que son más, digamos, más maduras, hay una parte de automatización de procesos. Esa automatización normalmente lo que propone es que, pues bueno, de lo que hemos definido anteriormente, un subconjunto se puede automatizar. Hay herramientas para esto, ¿no? Hay herramientas que históricamente han venido muy de la mano de la gestión de crisis organizativa y que pues, te permiten establecer salas virtuales para poder hacer conexiones, de los diferentes flujos, quién debe de hacer qué, lo puedes implementar y les da órdenes concretas sobre qué es lo que hay que hacer. Claro, aquí la problemática pues radica mucho sobre todo en organizaciones internacionales donde quizá, pues oye, tenemos una persona en Madrid, pero es que hay 2 en Tokio, otro que está en Kuala Lumpur, otro en Chicago y otro que está en las Chimbambas, ¿no? Y dices, bueno, ¿cómo vamos a
¿Cómo vamos a coordinar a toda esta gente? Si somos capaces de automatizarlo, minimizas el error humano, siempre va a existir el error humano, pero bueno, al menos hay una parte en la que minimizas, otra que agilizas, y algo también importante, que es la transferencia del riesgo. Si por lo que sea yo estoy ante un escenario de compromiso total o de compromiso parcial, pero que afecta a mis activos de comunicación, a ver cómo coordinamos a toda esa gente. Lo que se propone con parte de automatización y con este tipo de herramientas es esa transferencia del riesgo a una nube privada, donde dices, bueno, yo todo esto lo puedo migrar y lo puedo implementar en esa nube privada, de tal manera que si ocurre lo peor en mi organización, sé que esa parte de respuesta y esa parte de gestión de la contingencia no se me va a ver impactada o limitada porque esos activos que lo soportan se hayan visto comprometidos, ¿no? El siguiente punto que yo considero absolutamente fundamental es el de formar y capacitar, también por una razón. El proceso de gestión y de respuesta ante incidentes y de crisis lo llevan a cabo personas. No hay que olvidar que todo este proceso y este flujo son personas quienes lo acometen. Es verdad que la tecnología juega un papel importante y te puede ayudar a hacer labores de contención más ágiles y efectivas, pero son personas quienes toman las decisiones, son personas quienes evalúan el riesgo. Y esas personas no van a estar suficientemente capacitadas y formadas salvo que se dediquen de forma íntegra a ello. En nuestro caso, por ejemplo, que tenemos equipos muy dedicados a esto, pues bueno, es un día más en la oficina, pero para la inmensa mayoría de gente que tiene que acometer un incidente, y ya no os digo un incidente por primera vez, le tiemblan las piernas. Hay gente que literalmente tartamudea, donde están ocupando puestos de dirección. Y hay que ayudar a salir vivos de esto. Mucho mejor aprovechar esos tiempos de paz. Hay una voz de fondo que no sé si puede mutear. Hay una parte de formación y de capacitación que ayuda precisamente, por un lado, a que estas personas pues puedan estar mejor preparadas, ¿no? Tanto a nivel técnico como a nivel de gestión, para que pues, el día de hora H, cuando ocurra esto, no les venga tan de nuevas. Y luego, obviamente, esto también viene muy de la mano con la parte de probar y de testear, porque, bueno, pues podemos hacer sesiones o podemos intentar interiorizar mejor el cómo habría que hacerlo, pero no hay nada como probarlo. Claro, esa parte de prueba nos puede venir de la mano de dos posibles eventos. Uno, que nos planteemos hacer simulaciones, ciberejercicios, elementos de estas características, o que tengamos un incidente real. Mucho mejor de la primera, porque al final la segunda sí o sí va a tener un impacto real. En la primera, haciéndolo bien, eres capaz de ponerte mucho más en situación que si simplemente pues, te lo lees o tienes una sesión capacitativa, y además ayuda a madurar el proceso. Ayuda a que si hay algunos aspectos que no están del todo finos, de alguna manera pues podemos seguir afilando la sierra, ¿no? Por último, actualización priorizada del modelo. Allí donde ha ocurrido un incidente, donde hemos sacado una serie de lecciones aprendidas y demás, somos capaces de reinyectar en esta parte de preparación y podemos seguir mejorando, seguro que el proceso será más ágil y seguro que la capacidad de ciberresiliencia será mejor. En el segundo estadio, donde hablamos de la propia respuesta a un incidente, cuando ya ha ocurrido algo, se ha detectado y sabemos que hay fiesta, a partir de aquí lo vamos a denominar tiempo de guerra, ¿no? Donde fundamentalmente y por metodología se establecen 4 etapas. La detección, el análisis, la contención y la erradicación. Veremos un poco más adelante que no, o sea, esa metodología está bien, pero queda excesivamente lineal e incluso cuando tratas de establecer un ciclo, porque la realidad de los incidentes al final te determinan que, bueno, pues tú al principio, cuando ocurre algo, pues tratas de recopilar la información suficiente para saber qué ha ocurrido, como veíamos al principio, ¿no? Para categorizarlo, medir el impacto, saber lo que ocurre y demás, y plantear hipótesis. Con esa información que tienes de primeras, te planteas una serie de hipótesis. Y a partir de ahí tienes que elegir sobre ellas a cuál le das más recorrido y a cuál le das menos. Normalmente, lo que suele ocurrir es que la explicación más sencilla suele ser la correcta. Muchas veces, bueno, pues uno puede creer que lo que está ocurriendo es que los rusos me están atacando porque es que resulta que saben que yo tengo bitcoins o lo que sí, sí, muy bien, pero es que a lo mejor lo más probable que ocurra son cosas mucho más mundanas. Esto no es lo único, obviamente, que marca la prioridad sobre una hipótesis, ¿no? Esto te tiene que venir determinado por los findings primeros que tengamos, pero también hay que estar aterrizado sobre esa realidad de las cosas.
esa parte de identificación del tipo de gravedad del ataque y demás, pero sobre todo la recolección de información y de activos que necesitamos para empezar a investigar, juega un papel muy importante, porque ahí con carácter, digamos, determinista, podremos empezar a tirar del hilo. Podemos empezar a ver que si hay un activo que se ha podido ver comprometido, se analizan esas trazas y empiezas a ver cosas que te dan a entender aspectos, pues bueno, del threat actor, ¿no? O aspectos de lo que es el propio ataque en su conjunto. Y a partir de ahí hay hipótesis que se van reforzando. Una vez que tú eres capaz de investigar mediante esas labores de decir lo que está ocurriendo, es donde nos vamos al tercer bloque de contención y erradicación. Si tú determinas que, pues bueno, ha ocurrido pues una serie de movimientos laterales, de acceso a activos de información que no son deseados y demás, es donde te entra en juego la contención y la erradicación. Contención, entendida como tal, en la que no quieres que una amenaza pueda progresar. Es decir, pues si están utilizando un protocolo para los movimientos laterales, hay que capar ese protocolo para tratar de evitar que esa amenaza prospere. Claro, no es tan sencillo, porque sabes que ahí donde tocas también estás impactando en otras cosas, ¿no? Impactando en quizá procesos de negocio que sí que puedan ser lícitos. Ahí es donde hay que afinar muy bien el cómo se hacen según qué labores de contención. Hay que balancear, ¿no? La parte de erradicación lo que propone precisamente es que todo lo que vayamos identificando, pues tipo payloads, etcétera, o sea, todo lo que vaya relacionado con la amenaza y de alguna manera deba ser eliminado, pues lo vayamos limpiando, ¿no? Esta parte de contención y erradicación, como os comentaba, íntimamente relacionada con los findings que deban de venir de carácter investigativo. Claro, aquí es donde encontraremos un ciclo, porque uno puede entender que a medida que avancen los findings, surgirán nuevos activos que haya que investigar y esos nuevos activos, a su vez, establecerán nuevas líneas de contención y erradicación. Por último, tenemos la parte de recuperación, donde normalmente se pueden encontrar dos flujos principales. Uno que tiene más que ver con el análisis forense en profundidad y otro que tiene más que ver pues, con el cierre de un incidente. Al final nos podemos tirar investigando todos los activos de información o tecnológicos de una organización, que pueden ser tirando infinito, y no encontrar nada. Quizás sí, ¿no? Pero hay que poner un umbral de esfuerzo para dar por cerrado ese incidente. Y con las lecciones aprendidas que saquemos de aquí, retroalimentar ese modelo como comentaba anteriormente. A partir de aquí, y entendiendo un poco esa parte de metodología, ¿no?, que vengo comentando en este segundo bloque, podemos inferir una serie de capacidades. Si hablamos de esta parte de preparación, de respuesta y de recuperación, dentro de preparación encontraremos que hay capacidades y hay necesidades por conocimiento experto de cuatro, digamos, unidades, ¿no? Una unidad que implica la evaluación y análisis, donde sí es muy necesario conocer pues, todo lo que propone un marco de ciberresiliencia en su conjunto y ser capaces pues, de hacer esa parte de, digamos, de gap análisis, a la vez que pues, se pueden proponer análisis de compromiso de los propios entornos tecnológicos, análisis de capacidades investigativas. ¿Qué es esto de capacidades investigativas? Pues quizá cuando yo tengo que entrar a investigar en un servidor, esas trazas que va dejando no tienen la suficiente información para poder investigar, ¿no? Todo lo que se realiza desde un punto de vista investigativo tira fundamentalmente de logs. Esos logs establecen las trazas de todo lo que ha venido ocurriendo en esa máquina. Claro, pues a partir de ahí podemos sacar información relevante sobre, pues, bueno, qué día ocurrió el qué, cómo ocurrió, desde dónde, ¿no? Y esto, cruzado con otra información que vayamos recopilando dentro del escenario, nos da a entender conclusiones investigativas que podamos sacar. Si no tengo en esos logs previamente la información que necesito, por mucho que quiera y muy buen equipo investigativo que tenga, será imposible poder evidenciar lo que ha ocurrido, ¿no? Eso es algo que desde un punto de vista de preparación pues, se puede acometer. En una segunda parte, donde hablamos de ingeniería de procesos y asesoramiento, es donde comúnmente se establece todo ese marco de ciberresiliencia, donde se definen los procesos, donde se establece el plan de gestión de incidentes, donde se establecen los DRPs, todo el framework que supone un PCM, ¿no? Pues al final, el cómo voy a actuar si ocurre algo. Básicamente es esto, todo lo que debería de ocurrir antes y después, pero la misión fundamental es esta, el cómo puedo actuar, qué es lo que voy a hacer y cómo podría ser más ágil haciéndolo. La tercera, que es formación y capacitación, bastante de la mano con lo que veníamos hablando anteriormente. Cómo mis equipos
resolutores pueden estar pues mejor capacitados y formados. Una diferencia entre capacitación y formación. Capacitación es saber cómo procedimentalmente debo de actuar y la formación viene sobre dominios de conocimiento comúnmente entendidos. Por ejemplo, el ámbito de análisis de malware lo puedes hacer de una manera o de otra, pero es que al final el conocimiento técnico experto es el mismo. No necesariamente de una organización a otra, pero sí desde el punto de vista de conocimiento técnico. Cuando hablamos de una investigación forense, hay una serie de normas que establecen cómo se debe de actuar y una serie de elementos que establecen diligencia a la hora de hacer una investigación. Eso es formación. Por último, hablamos de pruebas y testeo. Estas pruebas y testeo vienen a establecer pues, esa evaluación real sobre cómo se funciona conforme a personas, procesos, tecnología e información. Aquí se pueden hacer ejercicios desde actuaciones bastante sencillas, tipo tabletop o roleplays, hasta algo muy complejo, ¿no? Donde se hacen auténticos wargaming, se establecen pues, retos donde diferentes países deben de coordinarse entre sí y demás, y luego toda la escala de grises, obviamente, que hay entre medias. Suelen ser pues, bueno, actividades bastante vistosas y que además permiten pues, bueno, mejorar, capacitar también a los personales involucrados y hacer que sea algo mucho más vivo, ¿no? El hecho en sí de que pueden ser objetivo de un ataque y que realmente pues, pueden estar bien preparados para acometer una situación de estas características. Hablando de las capacidades de respuesta, aquí fundamentalmente identificamos 4. La primera respuesta, que es aquella que se activa cada vez que pues, bueno, alguien sufre una situación de incidente y llaman y dicen socorro. A partir de ahí se establece un proceso de primera respuesta donde hay que entender lo que ocurre, hay que pues, bueno, tratar de extraer la información que pueda ser necesaria para hacer esos elementos que entendíamos al principio, ¿no? De categorizar el incidente, medir el impacto, identificar dentro de una arquitectura tecnológica cuáles son los sistemas que están involucrados, qué tipo de tecnología o de sistemas subyacen dentro de los mismos, cómo vamos a recopilar la información para poder analizar, si es necesario mantener una cadena de custodia, todo esto, y tratar de organizarlo y de gestionarlo. Y a partir de aquí, establecer equipo resolutor en función de lo que requiera un incidente. La siguiente capacidad es donde hablamos de la capacidad de DFIR. DFIR son, pues bueno, Digital Forensics and Incident Response, es el acrónimo, ¿no? Esto implica personas que tengan esa doble capacidad. La capacidad investigativa que comentábamos antes, ¿no? Que te permite acceder a los diferentes activos y sacar una serie de conclusiones mediante esa investigación sobre los mismos, y luego la parte de respuesta que establece los mecanismos de contención y de erradicación suficientes para los findings que encontramos. La siguiente sería la de gestión de incidentes. Esta gestión de incidentes va más allá del DFIR, implica un conocimiento similar al DFIR, pero unas capacidades de gestión superiores y de conocimiento y de gobierno, digamos, de la situación a mayores, ¿no? Por último, hablamos de gestión de situaciones especiales, donde aquí se hace un tratamiento de lo que entendemos como cisnes negros. Estos son los incidentes de los que ocurren 2 o 3 al año y que generan un impacto increíblemente alto. Aquí es donde hablamos de cibercrisis, donde hay que ser capaz de articular una sincronía entre el ámbito estratégico, el táctico y el técnico. Por último, en las capacidades de recuperación identificamos 3. La de investigación forense avanzada, entendida por ella como la que fuera de la emergencia nos permite llegar a un gran número de activos para tener, pues bueno, bien claro que todo el camino del threat actor, la causa raíz y todo lo que se ha venido acometiendo con una ventana temporal amplia queda de manifiesto, también en aquello que no se ha podido investigar. La parte de resiliencia tecnológica, donde hay un acompañamiento en la recuperación de entornos tecnológicos, y la recuperación de información, donde pues, mediante procesos de data carving, mediante apoyo en procesos de activación de backups y demás, los cuales no son normalmente sencillos, se trata de restaurar en la medida de lo posible tanto información como operativa mediante activos tecnológicos comprometidos, ¿no? Hasta aquí, y por intentar acelerar un poco porque veo que el tiempo nos va comiendo, este segundo bloque, no sé si existe alguna duda que queráis comentar. ¿Cuáles serían las características del perfil que compone
el equipo de ciberseguridad? Sí, resumidamente. No hay una respuesta resumida, porque tú fíjate, dentro de las capacidades que tenemos aquí, el perfil de, por ejemplo, de alguien que lleva a cabo trabajos de preparación es diferente al que lleva a cabo pues, una investigación forense avanzada, ¿no? En términos generales, sí que hay comunes denominadores, ¿no? Uno de ellos es visión transversal de ciberseguridad, ¿vale? Y luego ganas de focalizarse con respecto normalmente a una de estas tres grandes patas. ¿Por qué digo esto? Porque dentro del entendimiento de ciberseguridad, si tú te focalizas de forma experta en unas capacidades, por ejemplo, hablamos de análisis de malware o podemos hablar de gestión de identidades, normalmente son prácticas que te exigen ser muy, muy bueno, te exigen que todas tus horas estén focalizadas en un ámbito concreto, pero te quitan visión lateral, no te dan digamos, la visión de quizá otros procesos que puedan estar ocurriendo. Sin embargo, aquí necesitas conocer de todo y ser muy bueno en ello, porque si nos vemos envueltos en un incidente, hay que saber de todo. Hay que saber de cloud, hay que saber de OT y OT, hay que saber de sistemas legacy, hay que saber de todo. Obviamente es muy complicado, nadie sabe de todo. El factor de trabajo en equipo juega un papel fundamental. Ese es otro de los elementos, el saber trabajar en equipo, ¿no? Esta práctica normalmente dentro de un ámbito de ciberseguridad suele ser un tanto elitista. Hay gente que, bueno, pues se ve involucrada en diferentes procesos de respuesta, son procesos muy exigentes, son procesos de alta demanda y que, pues bueno, normalmente requieren una serie de conocimientos muy altos. Desde mi punto de vista, la respuesta a incidentes lo que exige es un trabajo en equipo muy bien cohesionado, porque no hay nadie que sepa de todo. Yo los gurús siempre he intentado huir un poco de ellos precisamente por esto, porque uno es gurú de lo que sabe, de lo que no sabe difícilmente. Los gurús normalmente pues tienen una serie de particularidades, entre ellas no suele estar ese trabajo en equipo y esa humildad como tal, ¿no? Precisamente lo que creo que en líneas generales nos ha hecho fuertes, como Deloitte, y en concreto en esta práctica, es ese trabajo en equipo, donde esos diferentes perfiles, con estos denominadores comunes, trabajan muy bien en equipo y donde llegamos juntos a retos muy complicados y salimos pues, de forma bastante exitosa con ellos. Si hablamos, y dado que la sesión está enfocada, o sobre todo su título, ¿no? a la parte de respuesta a incidentes, gente con gran experiencia o con gran apetito de conocimiento técnico que sepa entender lo que es un perfil mixto, que sepa entender que no solo por conocimiento profundo en sistemas operativos, en redes y demás, es suficiente, porque gestionar un incidente, incluso desde un punto de vista del handling, que es algo que haría un DEFIR, implica que hay que tener las cosas muy bien controladas, que hay que saber el orden de prioridad que tienes que tener a la hora de actuar. Y aquí me explico. Si tú haciendo una investigación, una parte de DEFIR, identificas que hay una serie de trabajos que hacer, unos van a ser de más alto impacto que otros. Normalmente, uno, cuando es muy técnico, un poco feo lo que voy a decir, pero es ese síndrome de la urraca, porque vas a lo que brilla y dices, ostras, lo que he encontrado aquí me voy a poner a trastear porque esto, lo otro y tal. Y a lo mejor es que esto es tangencial o no es crítico, no es importante de cara al incidente. Sin embargo, hay otras cosas que quizás son menos atractivas, pero que son mucho más prioritarias. Saber tener esa visión de conjunto, esa visión mixta, es absolutamente fundamental. Eso sí que es muy importante, tanto en preparación como respuesta o en recuperación, ¿no? No sé si con esto respondo a tu pregunta. Sí, me hago la idea, me hago la idea. Ok. ¿Alguna pregunta más respecto a esta parte? Ok. Seguimos y, si no, en cualquier caso, a veces nos sobran unos minutillos para el final, ¿vale? Este tercer bloque viene un poco a detallar quizá esas capacidades que hemos visto anteriormente, ¿no? Donde os he estado contando, más enfocadas a la parte de respuesta. En esa primera respuesta, como os comentaba, es la inmediata. Haciendo la analogía con un hospital, esto es urgencias. Cuando me pasa algo y llego con la herida, quien me atiende va a ir al principio de todo, sobre todo con medidas de amplio espectro, salvo que me conozcan bien. Pero es difícil conocer bien a un cliente, salvo que ya tengas pues un conocimiento previo por la razón que sea, ¿no? Incluso pues, cuando es mi propia organización, si estoy acometiendo esto desde una organización mía, donde yo llevo esa parte de respuesta ante incidentes, habré podido hacer una fase de preparación. Eso sí me va a permitir hacer una primera respuesta más exacta. Si no,
Aquí lo que hemos comentado, entender, hacer un buen triaje, dar medidas de amplio espectro y empezar a establecer la estrategia de resolución, al igual que escalarlo a los equipos resolutores oportunos, ¿no? La segunda, que sería la de DEFIR, aquí es donde encontramos la figura comúnmente denominada como Incident Handling. Aquí el Incident Handler normalmente tiene una visión técnica muy profunda y también en parte táctica. El liderazgo del incidente no viene de la mano del Incident Handler. El Incident Handler es el experto técnico que acompaña a quien lidera ese incidente. ¿Por qué? Porque se encarga fundamentalmente de hacer el DEFIR sobre las líneas de actuación concretas que se le encomiendan, ¿no? Repasando un poco lo que es DEFIR, en el que DF, como Digital Forensics, trata de entender y de analizar lo que está ocurriendo conforme a los activos involucrados, y la parte de IR de desarmar y neutralizar la amenaza, ¿no? De limitar el posible daño, limitar la capacidad de propagación y de tratar, pues bueno, de erradicar la amenaza en sí. Claro, aquí podemos hablar, pues, fijaos, de amenazas automatizadas, de amenazas operadas por actor humano. Lo que os digo es excesivamente profundo, estoy tratando de dar una visión de conjunto y a poquito que toque sé que me voy a meter y voy a abrir un jardín. Entonces, como vamos con un tiempo limitado, en cualquier caso, si no, o bien al final o bien después de la sesión, encantado de resolver las dudas que podáis necesitar, ¿no? Incident Management, donde comentábamos que es una visión ahora sí más táctica y que sí se encarga de liderar un incidente o va a hacer el co-liderazgo del incidente, donde se tiene en cuenta, por supuesto, la parte más técnica del incidente, pero también esa parte táctica de gestión, de priorización, ponderación, de hacer los reportings tanto internos como externos y la parte de notificación de forma adecuada en tiempo y forma, ¿no? Toda esa parte es bastante relevante y no solo por un ámbito técnico va a salir bien un incidente. De hecho, hay muchas ocasiones en las que he tenido la posibilidad de ver con otros equipos que hemos trabajado y demás, cómo pues han llevado técnicos absolutamente excepcionales y luego al final la actuación queda muy desdibujada porque no se es capaz de dar una bitácora organizada o no se es capaz de reportar exactamente lo que se ha hecho. Fijaos que analizar algo implica que hay una serie de puntos que hay que revisar. Si ante un análisis yo simplemente digo que no he encontrado nada, queda muy desdibujada esa sensación. Si no se ofrece ese enfoque metodológico donde dices, se ha revisado este punto, este punto, este punto, este punto, y no se ha encontrado evidencia. Si tú no dices lo que has hecho, difícilmente a quien le llegue el mensaje va a entender adecuadamente cómo ha sido el método de trabajo, ¿no? Y esa parte muchas veces resta a los procesos de respuesta. Por último, hablamos de la parte pues, más enfocada a las situaciones especiales, donde pues el enfoque que normalmente damos aúna todas las capacidades. Y cuando digo todas, no me refiero solamente a las de respuesta, que aquí son las que vienen más representadas, sino también incluso a las de preparación, donde una parte de asesoramiento pues, puede ser absolutamente fundamental. La cobertura estratégica desde un punto de vista de comité de cibercrisis, junto con la táctica de la mano del Incident Manager y la técnica en la que se encuentra tanto el Incident Handler como hace injects de información hacia la parte táctica es absolutamente fundamental. Que todo esto ocurra de forma coordinada marca la diferencia absolutamente a la hora de atender una posible cibercrisis, ¿no? Sé que estoy yendo un poco más deprisa ahora. Esta parte la habíamos visto un poquillo, pero aún así quería escucharos por si tenéis dudas o queréis que profundice más en alguno de estos conceptos. Ok. A partir de aquí vamos con el cuarto y último bloque, que tiene que ver un poco con el recorrido de un proceso real, ¿no? En líneas generales, y haciendo una transposición de la metodología, encontramos dos puntos. Si nos fijamos en la detección, de detección hacia la izquierda, es donde encontramos un marco metodológico general aplicable, ¿no? para un actor atacante. ¿Por qué digo general? Porque obviamente no todos van a seguir todos estos puntos, pero en líneas generales sí que establece para aquellas situaciones de contingencia o de incidente que puedan ser más avanzadas, aquí hablamos por ejemplo de los APTs, cuáles son las diferentes etapas que se establecen para poder tener acceso a una organización, a su ámbito tecnológico, cómo llego, me despliego,
puedo preparar los automatismos que me puedan ser necesarios para realizar las actuaciones que considere oportunas, y donde muchas veces cuando ya vemos algo que pone muy de manifiesto que hemos sido pues víctimas de un ataque, llegamos demasiado tarde. Aquí, pues bueno, como supongo que todo el mundo sabréis, el ataque estrella o el incidente estrella están siendo el ransomware. El ransomware nos daría para hablar horas sobre pues bueno, los modelos de actuación, de operación, la escala, la economía de escala que hay por detrás, etcétera. Pues bueno, todo lo que está ayudando a lucrarse a determinados individuos y cómo está de profesionalizado, ¿no? Claro, yo me quería aquí quedar con algunos conceptos que tienen un poco que ver con esa psicología del atacante, ¿no? Donde hay que entender que nadie va a emplear sus recursos y su tiempo salvo que esté buscando un botín, que esté buscando algo que a él le dé rédito. Aquí, normalmente, cuando encontramos, por ejemplo, desde el punto de vista del primer bloque de análisis, ¿no? Encontramos, imaginémonos un payload que establece un framework de hacking y hemos visto una personalización. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que alguien ha llegado, alguien ha hecho un despliegue, ha visto cómo es la cosa y ha dedicado horas a hacer que ese programa esté personalizado para esa infraestructura. ¿Qué sacamos como conclusión de esto? Muy probablemente que ve la probabilidad de éxito alta, que realmente el botín lo tiene identificado y que sabe cómo hacerlo. Estos detalles son los que muchas veces te hacen ver, por un lado, te hacen inferir el actor atacante que tienes hacia el otro lado, porque obviamente hay de todo, hay desde niños rata de sótano a auténticos profesionales, grupos que están muy bien segmentados y muy bien organizados, y gobiernos, y con toda esa escala de grises que tenemos por medio, cuando vemos piezas de malware que son muy sofisticadas o que pueden además tener que ver con familias, que esa parte también es importante, ¿no? Que tú a la hora de establecer un modelo de ataque y querer sacar rédito precisamente de estas organizaciones, no vas a inventar la rueda N veces. Pues tú estableces un modelo que se identifica desde un punto de vista de inteligencia con una familia y esa es la forma de actuar, ¿no? Luego puede haber más o menos personalizaciones, pero en líneas generales sigue un modus operandi. Ese modus operandi se le denomina cadena de ataque. Es el cómo se hace, ¿no? Ese cómo se hace, además, muchas veces mapea contra una matriz que se denomina, bueno, Mitre ATT-ACK, que no sé si alguno conoceréis, pero que en líneas generales os invito a visitar, porque forma parte de una comunidad de blue teaming, y bueno, obviamente también más ancha en cuanto a en términos de ciberseguridad, que da a entender el cómo ocurren estos ataques, ¿no? Si todo esto lo explotamos desde un punto de vista de inteligencia, muchas veces te ayuda a ponerte por delante del atacante. Si encontramos una serie de elementos que nos dan a entender que hay una familia de ataque con la que linka directamente, te puedes esperar que si el paso 1 y 2 ha sido de una manera, el 3, 4 y 5, pues probablemente vaya por donde va esa familia, ¿no? Entonces, en líneas generales, esos también son elementos accionables desde un punto de vista de investigación que de cara a la corrección, entendiendo corrección como contención y erradicación, juegan un papel fundamental para agilizar y para dinamizar una respuesta ante incidentes, ¿no? Y luego, por último, la parte de normalización, donde ayudamos a la recuperación. En líneas generales, los incidentes suelen llevar pues un esfuerzo y una dedicación bastante altas. Pensemos que es lo que pone realmente a prueba una organización y en algunos casos su supervivencia. Esto demanda, más allá de precisamente ampliando un poco la respuesta de lo que se había preguntado antes, ¿no? De qué se buscan estos perfiles, aparte de ese conocimiento técnico, esa capacidad de gestión, algo que quizá puede ser más innato, que es sangre fría. El saber tomar decisiones adecuadas de forma ágil y no venirse abajo ante la presión. En ese sentido, también acompaña mucho las habilidades comunicativas y bueno, pues el hecho de sumar experiencia a todo esto, ¿no? Porque obviamente para poder hacer y desempeñar ante incidentes que sean más de alto impacto, antes tienes que haberte pegado con otros muchos que puedan ser más moderados, ¿no? Entonces, esa parte de experiencia obviamente también te lo da. Todo se entrena en esta vida, pero sí que es cierto que hay algo de lo que yo he podido identificar, ¿no? Que puede ser más innato y es
ese apetito por la tensión, ese apetito por verte en situaciones realmente comprometidas, estar bajo presión y rendir bajo presión. No, eso al final no todo el mundo es capaz de hacerlo, ¿no? Y es quizá de los puntos más exigentes que encontramos dentro de un proceso de respuesta ante incidentes. Me he pasado 4 minutos, disculpad porque quería ser bastante respetuoso con el tiempo. Bueno, espero que haya sido pues algo interesante para vosotros, que os haya podido dar luz en términos generales sobre la gestión de ciberemergencias, la resiliencia y también sobre el flujo de respuesta ante incidentes. Yo a partir de aquí tengo disponibilidad para responder las preguntas que queráis y, por supuesto, si alguien quiere salirse y demás, pues un placer, muchísimas gracias y bueno, queda a vuestra disposición para resolver las preguntas que queráis plantear. Muchas gracias, Carlos. Efectivamente, aquí vemos varias manos levantadas. Empezamos por Javier Guerra. Hola, buenas tardes. Mira, quería preguntarte, desde tu experiencia, ¿en qué proporción tienen o se producen ataques por un software que está mal elaborado o problemas de desarrollo? ¿Y cuáles serían un poco las pautas a seguir desde el punto de vista del desarrollo de aplicaciones? A ver, normalmente estas vulnerabilidades que nos pueden venir precisamente de desarrollos por software que no están pensados desde un punto de vista de ciberseguridad, depende un poco también del software que sea. Puede ser software un poco más legacy, software que es muy propio de la organización o software que un posible proveedor debería de estar actualizando y que obviamente esos CVs que salgan pues habría que estar parseándolos, ¿no? En ese sentido es uno de los catalizadores precisamente que vemos muchas veces que pueden dar pie a que los actores aprovechen, ¿no? En términos generales y como vector de entrada como tal, no te sabría dar un tanto por ciento, pero sí que es cierto que supone, pues, digamos, te diría, me voy a atrever y te voy a decir que en torno a un 40% sobre involucración en incidentes moderados, ¿vale? Porque ahí luego también os digo que la volumetría que nosotros manejamos no es el universo completo de incidentes, es lo que nosotros vemos, ¿no? Que es bastante, es cierto, pero no es el universo completo. En ese sentido, como te comento, pues sí juega un papel importante dentro de lo que se entendería como elemento a gestionar y a tratar. Y esos desarrollos seguros, por contestar un poco a la segunda parte de tu pregunta, pues bueno, ahí al final existe toda una política sobre cómo incluir la parte de seguridad y de pruebas a la hora de liberar los siguientes prototipos y luego también eso en cuanto a desarrollos propios, en cuanto a software de terceros, al menos que a nivel contractual se vea representada la actualización y el mantenimiento de ese software y luego también elementos de responsabilidad que puedan venir precisamente de la mano de estos bugs o mala praxis, ¿no? del propio software. Aquí podemos hablar de vulnerabilidades propias que se exploten o que incluso propagación por parte de terceros que nos puedan llegar en base a esas vulnerabilidades. Quizá es un concepto un tanto amplio como para poder responderte de forma tan concreta, pero que en términos generales sí juega un papel importante y sí que existen políticas y buenas prácticas precisamente relacionadas a hacer el tratamiento adecuado de esta casuística, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Javier. Javier, tenemos otro Javier con la mano levantada también. Sí. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sobre la matriz de Mitre, la que estábamos hablando antes, cuando uno quiere mejorar la detección de amenazas basadas en comportamiento, muchas veces va a ser inevitable que podamos tener falsos positivos porque va a coincidir con acciones legítimas pues, de algún administrador de sistemas que ha abierto un proceso que puede coincidir con esa TTP, etcétera. Y muchas veces es difícil saber dónde está ese punto medio de no tener demasiados falsos positivos o tratar de tener esa visibilidad. ¿Cómo podríamos llegar a ese punto? A ver, aquí normalmente todo lo que sean reglas en términos generales de cara a un SOC, hay que
hay que intentar afinarlas con la observación. Sí que es cierto que existen excepciones, pero esas excepciones deberían ser controladas. Yo, desde mi punto de vista, luego hay posturas acerca de esto, ¿no? Pero más vale que exista una alerta que debamos de tratar y debamos de averiguar si eso es un comportamiento legítimo y que luego podemos descartar como falso positivo, a arriesgarnos a que por bajar un umbral de posibles falsos positivos, alguien que esté dentro y observe sea capaz de explotar ese comportamiento, ¿no? También es cierto que habría que intentar limitar que esos comportamientos ocurran, y aquí es donde, aterrizado a esa realidad de las cosas, porque muchas veces uno puede querer implementar eso, pero luego te dicen, sí, pero no se va a hacer, pues puedes, por ejemplo, marcarte márgenes temporales sobre cuándo debería ocurrir. Quizá ese usuario administrador que está haciendo una serie de actuaciones que puedan ser categorizadas como ilegítimas, bueno, dentro de horario laboral puede ser algo a manejar. Si esto ocurre fuera de horario laboral, sabes que no debería de ocurrir, ¿no? Puedes afinarlo quizá de formas poco por comportamiento, pero sí que es cierto que siempre hay una decisión que tomar con respecto a la gestión del riesgo. Y esa gestión del riesgo, obviamente hay que balancearla con decisiones también por parte de otros, ¿no? Pero en términos generales yo creo que merece la pena, ante excepciones por usuarios administradores o superadministradores, manejarlas, averiguar que efectivamente es comportamiento lícito antes de asumir un riesgo que te puede poner pues, en peligro o patas arriba totalmente la casa. Sí, y aunque suponga más trabajo, pues siempre va a ser mejor tener un falso positivo que un falso negativo, ¿no? Pero para eso hay un SOC, quiero decir. Los SOC también deben de hacer esto, porque forma parte de un proceso, aunque uno puede evaluar una volumetría de falsos positivos como alta. Es bueno, es alta, pero aporta valor el hecho de haber tramitado estos falsos positivos. Quizás sí, porque bueno, de 200 falsos positivos puedes pensar que son muchos, pero basta con que uno no lo sea para que te genere un impacto muy alto, precisamente por el tipo de usuario, ¿no? En este caso, que sería. Entonces, yo, mi punto de vista y mi recomendación es que hay que poner en valor que ese proceso sí que aporta y que esas volumetrías pues, pueden generar más o menos carga de trabajo, pero es que ese valor precisamente de revisión ayuda a mitigar un riesgo potencial alto o muy alto, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, gracias. Pablo. Carlos, ¿podrías comentar cuál ha sido tu trayectoria profesional? Sí, por supuesto. A ver, yo, bueno, académicamente empecé haciendo ingeniería informática, fue algo que me gustó desde el principio, lo tenía bastante claro. Al tiempo también me estuve haciendo un máster en temas de ingeniería multimedia y demás. Y en su momento, yo cuando acabé la carrera, ciberseguridad como tal no existía. Existían riesgos tecnológicos, sí que es verdad que se veían cosas de seguridad, ¿no? Pero no era algo que estuviese, vamos, para nada, con una perspectiva de crecimiento como ahora. Dio esa casualidad de la vida en la que yo iba a haberme ido para California y demás, de hecho, para entrar en Dropbox cuando no era tan conocido, pero terminé, pues por cosas de la vida, en una empresa de seguridad que se dedicaba a temas de SIEM, fundamentalmente con ArcSight, cosa que tampoco conocía demasiado, ¿no? La verdad que fue algo que me gustó y aquello que me ayudó a decantarme por esto, ¿no? A partir de ahí, pues fui tocando prácticamente todo dentro del ámbito de la ciberseguridad, fundamentalmente enfocado a temas de gestión de identidades, temas de criptografía. También he hecho mi parte de auditoría, que recomiendo a todo el mundo porque creo que te ayuda a estructurar la cabeza desde un punto de vista muy analítico. También pues, he creado servicios de forenses internacionales, bueno, un poco, lo que os digo, un poco de todo. Y luego acabé en temas de resiliencia organizativa, muy enfocada a la gestión de crisis y simulaciones. A partir de ahí, pues surgió una oportunidad aquí a nivel interno, cuando Deloitte decidió componer la práctica de ciber, en la que se proponía pues, constituir toda esta parte de respuesta ante incidentes. Yo como tal, pues me planteé como reto algo un poco que fuese más allá, no como respuesta ante incidentes entendida como lo hacía todo el mundo, sino como un proceso, algo que fuese gestión de ciberemergencias, que entendiese de incidentes y entendiese de crisis, que entendiese de preparación, respuesta y recuperación, ¿no? Es a lo que he estado dedicando en los últimos 5 años y la verdad que me apasiona.
y que también pues el hecho de haberlo podido construir con el gran equipo que tengo la suerte de contar, pues es algo que pues, bueno, llena totalmente de orgullo y los días, ¿no? O sea que en ese sentido pues ha sido un poco, bien, rápidamente, ¿no? Pero mi trayectoria en líneas generales. Muchas gracias. Muchas gracias. Waldemar. Estás muteado, Waldemar, no sé. Sí, gracias, César. ¿Qué tal, Carlos? ¿Me escuchas bien? ¿Qué tal? Sí, te escucho muy bien. ¿Qué tal? Bueno, oye, felicitaciones por tu brillante exposición. Mira, yo estoy en Perú, yo vivo en Lima. Te quiero hacer una pregunta. Entré un poquito tarde a tu webinar y no sé si lo has comentado. La pregunta es muy simple. Como parte de las consultorías, auditorías, digamos, de la operación típica de una empresa como Deloitte, ustedes, tanto en España como en Latinoamérica, a sus clientes, hacen algún proceso de evangelización, algún proceso digamos, de sugerencias a las empresas para aplicar estas cosas que tú nos has explicado muy bien. A ver, aquí este punto se acomete desde dos enfoques. El primero, que son las campañas de awareness que se hacen desde un punto de vista de ciberseguridad en su conjunto. El segundo tiene que ver precisamente con la importancia, además cada vez más creciente, del papel que juega la ciberresiliencia, ¿no? En este sentido, sí que hacemos, por supuesto, pues, sesiones en las que se pone de manifiesto pues, importancia que tiene la ciberresiliencia en sí, enfocadas a industria, enfocadas a procesos, enfocadas a lo que haga falta, porque se hace a veces un poco más o menos tailor-made, y en líneas generales, pues bastante acostumbrados sí a poder o intentar hacer llegar el mensaje y el enfoque que damos desde Deloitte con respecto a la práctica de ciberemergencia. En ese sentido, vamos, algo muy, muy del día a día, donde estamos metidos, ¿no? Ok. Sí, mucho. Son cosas que estamos muy acostumbrados. Estupendo, muchas gracias. Nada. Muchas gracias. Pablo. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, te escucho, Pablo. Vale. Primero que nada, muchas gracias, Carlos, por esta charla. Te quería preguntar con respecto a la última fase. Bueno, no sé si está incluida la última fase con el tema de la normalización y demás. Ajá. Has dicho de que algunas incidencias llevan a varios países y demás. Entiendo que por temas de normativa de esos países a veces pueda costar legislar o atrapar al ciberdelincuente. Entonces, te quería preguntar si sería dentro de esta última fase y si es tarea de una persona del equipo o es otro equipo el que se encarga de todo este tema de la legislación o si es un trabajo conjunto. Si pudieras explicar un poco ese último apartado. Muchas gracias. Gracias por tu pregunta, además que creo que tiene bastante sentido. Toda esa parte en la que precisamente se quiere tratar de identificar nominalmente a la persona o personas que han llevado a cabo una serie de actuaciones, es un proceso que suele llevar tiempo. Y juega en nuestra contra la disponibilidad de esa información. Hay veces que son evidencias que rotan. Entonces, en ese sentido, pues hay que estar relativamente ágil a la hora de, sobre todo, hacer la recolección, y en caso de que tengamos la sensación o exista esa necesidad de que sea un forense pues, que pueda llegar a procesos legales o judicializables, tiene que seguir normalmente pues una metodología muy específica, ¿no? Donde esa cadena de custodia se mantenga y donde asegures que es repetible lo que tú has evidenciado como tal con respecto al original. En este sentido, pues bueno, existe pues toda una buena praxis sobre cómo realizarlo, y el ámbito legal aplicable en cada uno de los territorios efectivamente es diferente. Claro, aquí es donde pues hay territorios en los que delegamos precisamente esa actividad, precisamente por las particularidades que tiene. Muchas veces tú cuando vas a juicio y tienes que defender un proceso de recolección, cadena de custodia, análisis y informe pericial,
tú cuando vas a defender esto, un juez no tiene ni idea de lo que le estás contando. Lo que sí que tiene o puede tener idea es sobre cuáles son las etapas que debe de cumplir y si eso tiene algún agujero. Por lo demás, cuando uno hace de perito experto. Entonces, en ese sentido, cuando hay un contrapericial o cuando tienes pues algún abogado que quiere derribar esa parte de la defensa, lo que va a buscar es que metodológicamente hay algún hueco. Claro, esa parte te puede variar de lo que ocurre aquí, puede variar y varía, por ejemplo, a lo que ocurre en Estados Unidos, donde el marco legal aplicable es diferente. Entonces, ahí normalmente, para tratar de maximizar la efectividad de lo que hacemos, intentamos coordinarnos con equipos locales para que eso ocurra. Si sabemos que el marco legal aplicable es el mismo que tenemos nosotros, en principio no hay problema. Si no, pues intentamos ahí, lo que digo, buscar esa sinergia con equipos locales. Pero es cierto que hay una serie de elementos que hay que tener bien atados y que ese marco legal aplicable precisamente te puede derribar todo un trabajo que pueda ser muy fino y muy bien hecho. Muchas gracias por la respuesta. Muchas gracias. Pues si no hay más ninguna pregunta, despedimos a nuestro ponente, Carlos del Rincón. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un placer para nosotros contar contar con una charla tan amena como esta, sobre todo tan actual, que ahora mismo equipos como estos, muchas empresas están abogando por profesionales que cumplan con las características que has mencionado antes, porque ya sabéis que los ciberatacantes no descansan, no duermen. Entonces, pues nos hace falta gente muy preparada. Muchísimas gracias, Carlos, y muchas gracias a todos por haber asistido a este webinar. A ti y a vosotros, de verdad espero que haya sido ameno. Sé que hay partes que son un poco más densas. En cualquier caso, a vuestra disposición para resolver posibles dudas futuras que os puedan surgir. Muchas gracias y un placer. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes.